Tener un menú semanal que te diga qué comer cada día sin tener que romperte la cabeza ni dar rienda suelta a tu imaginación es clave para la consecución de tus objetivos. Y es que cuanta más organización tengas, más fácil te será. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo organizar un menú semanal desde cero. Antes que nada me presento, soy Clara, soy nutricionista experta y especializada en nutrición deportiva y en salud de la mujer, y en este canal vas a encontrar un montón de información sobre nutrición saludable, nutrición deportiva para correr, para hacer tus triatlones o tus competiciones de resistencia, y muchísima información sobre la salud de la mujer. Vamos a por el primer paso. ¿Qué necesitas para crear tu menú semanal? Lo primero sería calcular las necesidades de tus comidas principales. Aquí para la proteína lo que se recomienda es movernos entre 1,5-2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Y en cuanto a las grasas, entre 0,8 y 1,1 gramos de grasa por kilo de peso. En cuanto a los carbohidratos, es el macronutriente que más puede variar porque depende mucho de tu actividad diaria y de tu tipo de entrenamientos y volumen semanal de entrenamientos. Pero como idea general me quedaría en que serían unos 3,5 gramos de hidratos de carbono para mujeres que no practican deportes de resistencia, y a partir de 4 o 5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso y hasta 6, 7, 8 gramos para mujeres que practican deportes de resistencia. El punto número 2 es establecer el número de comidas que voy a hacer durante el día y crear una tabla. Y aquí mucha gente se pregunta, ¿cuántas veces tengo que comer al día? ¿Es mejor comer 5 veces al día? ¿Es mejor comer 2, 3? Y la verdad es que no hay una respuesta única y mágica y ideal para todo el mundo, sino que el número de comidas va a depender mucho de tu contexto individual, del número de veces que entrenes al día o de a qué hora entrenes al día o de lo que se adapte mejor a ti, a tu trabajo o a tu familia. Lo que tienes que tener en cuenta es que lo más importante es que al final del día hayas cubierto con todos o la mayoría de tus requerimientos nutricionales, y que también no nos olvidemos de algo importante: es esa comida antes y después del entrenamiento. No me vale entrenar en ayunas por la mañana y luego no comer nada hasta la hora de comer, aunque después, desde la hora de comer hasta la hora de dormir, me comas o cumplas con todos tus requerimientos, porque el momento de ingesta en el caso de entrenamientos, y más en entrenamientos largos o exigentes, también es muy importante. El punto número 3 es la frecuencia de consumo recomendada de los principales grupos de alimentos. Estas frecuencias de consumo son las recomendaciones oficiales que indican en la OMS, organizaciones de la salud, de la alimentación, e incluye aquellos alimentos que son más beneficiosos para nuestra salud. Ahora coge papel y boli y apunta todo esto que te voy a decir, porque va a ser importante que cumplamos o intentamos cumplir con la mayoría de ellos. Empezamos con las raciones de verdura, que deberíamos incluir 2 al día, una en la comida y una en la cena. Luego también entre 2 y 3 piezas de fruta. Aquí también lo puedes ajustar un poco también a tus gustos y necesidades, pero de esta manera llegaríamos a las 5 piezas de fruta y verdura recomendadas. Luego tubérculos, que serían principalmente patatas, boniatos, entre 2-4 veces a la semana. Recordad que este grupo de alimentos es rico en hidratos de carbono, pero tienen un 20% más o menos de hidratos de carbono en comparación con otros carbohidratos más complejos como son la pasta o el arroz, que pueden llegar a tener entre un 70-80% de carbohidrato. Así que es un carbohidrato complejo que también tiene mucha fibra, tiene mucha agua y nos es muy útil para mantenernos saciadas y también cubrir ese aporte de carbohidrato con mucha más cantidad. Pero los cereales como el arroz, la avena, la quinoa, la pasta o el trigo sarraceno también tienen que estar presentes en nuestro día a día, ajustándolos obviamente a nuestra actividad física, y los podríamos tomar realmente todos los días simplemente ajustando las raciones. Y luego las legumbres, esa gran olvidada, pero también a la vez ese alimento tan nutritivo, tan rico en nutrientes y tan barato, que tenemos que recuperar en nuestra gastronomía. Yo personalmente la como 3-4 veces por semana, así que también os animo a ello. Y de hecho es que el consumo o la frecuencia que se recomienda es entre 2 y 4 veces, pero la podemos llegar a consumir hasta todos los días sin ningún tipo de problema. Luego el pescado azul, que nos aporta esa fuente de omega 3, también la recomendación sería entre 2-4 veces a la semana. Y los frutos secos o semillas, también la recomendación sería un mínimo de 3 veces a la semana, que también lo podríamos incluir todos los días, pues un pequeño puñadito al día. Y luego todo lo que sería la carne procesada, como el chorizo, el salami, las salchichas, pues realmente el consumo ideal sería 0, pero bueno, a malas pues una vez a la semana, una vez cada 2 semanas,
y sí que priorizaría aquellos embutidos o aquellas carnes pues un poquito menos procesadas o con un contenido más alto en carne, como podría ser el pavo, el jamón york o el pollo asado que venden en muchos supermercados, que a día de hoy ya tenemos muchas marcas o algunas marcas que tienen porcentajes de carne de más del 90%, así que priorizaría siempre estos. Punto número 4 a tener en cuenta, y es que seas realista, ¿no? Y pensarás qué quieres decir con esto. Es que al principio, cuando nos vamos a organizar nuestro menú semanal, estamos súper motivadas y queremos hacer todas las recetas que tenemos guardadas en Instagram, o todas aquellas recetas súper chachis y súper instagrameables y súper bonitas que nos gustan o que hemos visto. Pero realmente esto no sabemos que no es factible en nuestro día a día. Así que tienes que pensar comidas y alimentos que se te sean fáciles también pues de ir a comprar, que lo puedas comprar todo, por ejemplo, en un mismo supermercado y no tengas que darte vueltas por 50 supermercados, que te sea fácil también de almacenar, que lo ajustes también a las necesidades, pues si te tienes que cocinar para ti sola o tienes que cocinar pues para 4 o 5 personas, eso también va a variar qué ponemos en ese menú, y sobre todo que te sea fácil de cocinar, cómodo, que te guste y que los disfrutes. Y también obviamente tienes que tener en cuenta el tiempo disponible, porque no puedes pretender ponerte recetas o platos que tardes media hora o una hora en cocinar cuando realísticamente solo tienes 5, 10, 15 o 20 minutos para hacer ese plato. Y a la vez, pues también pensar si os compensa hacer un montón de tuppers el domingo para tenerlos guardados para toda la semana, si preferís cocinar día a día, si preferís cocinar al llegar de trabajar ya haceros la comida para el día siguiente, o si vais haciendo comidas para que os duren 2 o 3 días en la nevera. Y luego también quiero lanzaros el mensaje de que tampoco nos tenemos que obsesionar demasiado o en exceso en que todas nuestras comidas sean matemáticamente perfectas, que incluyan matemáticamente todos los macronutrientes, ¿vale? También tenemos que tener un poquito más de flexibilidad en ese aspecto, un poco más de flexibilidad mental con la alimentación, porque también nos va a permitir tener una relación más sana con la comida y con nuestro cuerpo y con la alimentación. Pero también tenemos que ser conscientes que si nos estamos preparando una competición exigente, ¿no? Una media maratón, una maratón, un Irox, que tenemos ahí sí, o durante ese periodo de más carga, de más exigencia, ahí sí que tenemos que ser un poquito más conscientes de que nuestras comidas sean completas, y que si yo, por ejemplo, voy a entrenar por la tarde, pues que en la cena necesito ese aporte de carbohidratos para recuperarme de ese entrenamiento que he hecho, o si he entrenado por la mañana un entrenamiento muy exigente, que también durante el día necesito volver a reponer esa energía para el día siguiente poder volver a entrenar y recuperarme bien. Así que quizás en periodos de más exigencia a nivel de entrenamiento sí que pondría un punto más de atención a esa alimentación, aunque sea suficiente y a que estén presentes esos macronutrientes tan importantes. Pero el resto del año, o si en alguna comida no pueden estar, o en un día de descanso o de menos carga pues no aparece alguno de ellos, tampoco es tan relevante, importante, y no va a afectar para nada en tu progreso. Punto número 5, ahora ya sí vamos a rellenar esa tabla que tenemos en blanco. Como te comentaba, tiene que ser fácil para ti, así que no te voy a decir yo qué platos o qué alimentos tienes que poner en tu menú, pero sí te explicaré cómo lo hago yo para que puedas replicarlo igual. Lo primero que hago es hacer una lista de 12 platos que me gustan y que me resultan cómodos de preparar. Luego lo que hago es revisar si esos platos realmente son completos y suficientes, o si les falta algún nutriente como vegetales, proteína, grasas o carbohidratos, y los completo para que sean 100% completos. Por ejemplo, si uno de mis platos favoritos que quiero incluir en el menú es arroz a la cubana, ¿no? Que tendríamos arroz, salsa de tomate natural y 2 huevos, parecería que sea completo, ¿no? Porque también está la grasa ahí implícita dentro de los huevos, pero realmente no estaría completo porque me estaría faltando proteína, ya que únicamente 2 huevos me aportan entre 12 y 15 gramos de proteína. Y como sabéis, tendríamos que intentar alcanzar en cada comida los 30 a 40 gramos de proteína. Con el arroz puedo alcanzar unos 5 gramitos más, porque sabemos que los carbohidratos también tienen un pequeño aporte de proteínas, por si no lo sabías, pues esa información que te llevas, pero tampoco suele ser mucho. Así que acabaría de completar ese plato con un aporte extra de proteína para que esa comida sea completa. O si, por ejemplo, un plato que me suelo hacer normalmente es salmón a la plancha o al air fryer con una ensalada, pues voy a intentar acabar de completar ese plato y hacerle un poco más nutritivo añadiéndole una patata, que la puedo hacer pues asada, al lecué o al horno o como nos guste más, para añadir esa pequeña fuente de fibra y también de carbohidrato complejo que nos va a venir muy bien. Y luego lo que hago es distribuir estos 12 platos durante 6 días de la semana. Esto no lo hago para que me quede un día a la semana
semana libre de voy a comer todo lo que no me he comido durante la semana. No, porque realmente si yo he pensado estos 12 platos que me gustan son porque los disfruto, no son un castigo para mí ni mucho menos. No es que esté siguiendo ninguna dieta ni nada parecido, tampoco quiero que tú lo sientas así, sino que simplemente es una herramienta útil y fácil para tener ya organizada tu semana y que no tengas que gastar energía mental todos los días en saber qué pensar. Entonces, ¿por qué lo hago en 6 días y no en 7? Esto es mi caso. Si tú lo quieres organizar diferente, podrías hacer la semana completa y entonces pensar 14 platos. Pero ¿por qué lo hago yo así? Porque nunca sé, o sea, seguramente todos los fines de semana al menos una comida o cena la hago fuera, ya sea porque compramos algo diferente, porque pido comida a domicilio, porque nos apetece hacer eso, pues no sé, una pizza o cualquier cosa que quizás está un poco más fuera de lo habitual, o voy a cenar con mis amigas o con quien sea o con mi familia. Entonces sé que ese día no voy a estar en casa y no voy a cocinar. Y luego sé también que muchas veces pues siempre acaba sobrando un poco de comida que haya comprado durante la semana, y en ese día lo que voy a hacer es o repetir un plato de lo que yo ya he hecho durante la semana, o aprovechar esos alimentos que tengo en la nevera que quizás se me van a poner malos en breves para preparar un plato, pero entonces tengo que pensar un plato y no 14, ¿vale? Para no desperdiciar comida. Y es por eso que yo planifico 6 días y no 7. Lo dicho, si en tu caso te va mejor hacer toda la semana, no hay ningún tipo de problema. Yo te doy este tip y esto es lo que hago yo, por si también te sirve de ayuda. Luego, ¿cómo reparto estos platos entre comidas y cenas? ¿No? Realmente da un poco igual entre comillas, ¿vale? Pero sí que quizás pues intentaría poner esos carbohidratos más complejos por la noche, tipo pues cuando como tubérculos o patatas, pues eso lo intento siempre poner por la noche, o priorizo también el pescado por la noche y las carnes o los cereales tipo pues arroz o pasta o ñoquis pues más para la hora de comer, pero realmente no habría problema tampoco en que los pusieras por la tarde si por ejemplo tus entrenamientos son por la tarde, son más intensos y tienes más hambre a la hora de cenar, por ejemplo. Al final es como te encaje mejor a ti, pero por norma general, ¿no? Pues solemos cenar un poquito más ligero para irnos a dormir pues más ligeras a la cama. También dependerá de tu digestión, porque hay personas que digieren súper bien y súper rápido y no les interfiere en el sueño. Entonces ahí puedes tener un poco de libertad, sinceramente, pero te doy pues estos truquitos que son los que yo hago para distribuir o diferenciar comidas y cenas. Luego, para los desayunos yo me lo pongo muy fácil, ¿vale? Suelo alternar dos desayunos, que uno es porridge de avena, que me pongo yogur griego ligero, proteína en polvo, una pieza de fruta siempre, y una fuente de grasas saludables que normalmente uso o pistachos o almendras o nueces. Y luego también alterno con tostadas de pan integral con queso cottage, jamón York extra de más del 90% de carne, aguacate a veces le pongo, o si no me hago una tostada adicional con crema de cacahuete, que también me encanta y me flipa, y siempre lo acompaño, siempre, esto nunca falla, con una pieza de fruta. Luego, pues el fin de semana, pues me gusta siempre un día hacer pancakes, hacer tortitas, y el otro día sería un desayuno más enfocado, porque normalmente los fines de semana lo que hago es hacer la tirada larga de la semana, entonces sería más un desayuno tipo o cereales con leche o tostadas de pan blanco con miel y queso cottage y un plátano o algo así. Pero bueno, ahora mismo pues no lo estoy haciendo porque pues, he dejado de hacer tiradas largas por mi embarazo, pero bueno, el año que viene seguro que voy a volver. Por último, los snacks. Los snacks no son ni obligatorios, ni imprescindibles, ni malos, ni buenos. Hay personas que por su trabajo, por su estilo de vida, por lo que sea, prefieren comer 3 veces al día sin incluir snacks. Hay otras personas que hacen una merienda. Hay otras personas que comen media mañana y desayuno. Y no hay problema. Es lo que hemos hablado del número de comidas. No pasa nada por hacer 5 o por hacer 3. Lo mejor es aquella distribución que se ajuste mejor a ti. Y además es preferible que ya los tengas más o menos planificados o que tengas ideas de snacks saludables y saciantes, que no pensar que quieres hacer 3 comidas al día y que luego te entre hambre a media tarde y acabes picoteando cualquier cosa o picoteando mientras haces la cena por tener esa hambre y no haber planificado bien esa comida, ¿vale? Entonces, algunas ideas que podrían ser de snacks saciantes y ricos, pues podrías utilizar, por ejemplo, el kéfir con un poco de cacahuete desgrasado o proteína en polvo para añadirle ese plus de proteína y de saciedad. Le podríamos añadir una pieza de fruta, unos arándanos, medio plátano y un puñadito de nueces o de almendras. Nos podríamos hacer un pequeño mug cake en taza con un huevo, un poco de proteína en polvo y avena. Podemos recurrir al típico puñado de frutos secos y fruta, que esto va súper bien si estamos, por ejemplo, fuera de casa, ¿vale? Al final es encontrar alimentos que nos sean fácil para el momento en el que estamos, si estamos en casa, estamos fuera, estamos en el trabajo, y que sean nutritivos y saciantes. Y el snack que yo evitaría tomar por completo serían las tortitas de arroz o de maíz, no porque sean malas o no saludables, porque ni una cosa ni la otra, ¿no? Al final es
puro carbohidrato, por así decir, que si no la combinas con nada más, es decir, le podríamos, por ejemplo, añadir pavo, jamón o queso cottage, que entonces ahí sí que sería un poco más completo, pero si nos las comemos solas, tenemos el riesgo de comernos el paquete entero porque al final eso no sacia porque no tiene fibra, entonces lo absorbemos muy rápido y a la mínima tenemos hambre una y otra vez. Entonces, yo sé que están diseñadas, ¿no? Y el marketing es que son para dieta, perder grasa, etc. La industria de la dietética es así, pero no sería como el mejor snack, la verdad. Y luego, por último, recordar que esto es una herramienta que te tiene que ser útil para organizarte tu día a día, pero obviamente si te surge un plan un martes, un jueves, un viernes, un domingo, con amigas, con familia, con lo que sea, no tienes que privarte de ello o sentirte mal por no estar cumpliendo ese menú que has preparado, porque eso también es parte de nuestra vida y de nuestro bienestar social y mental. Y lo más importante es que tampoco tienes que hacer nada para compensarlo antes o después, simplemente seguir con tus hábitos saludables, con tu rutina habitual y todo seguirá su curso. Y con esto pues ya tienes el menú para toda la semana y ahora sería el momento de irnos al supermercado a hacer la compra. Si necesitas más ayuda con tu alimentación, ya sea para organizar tus comidas, para cumplir tus objetivos y para tener ese acompañamiento de mano de un profesional, en la descripción de este vídeo te dejo el link a mis servicios sobre cómo te puedo ayudar. Y nada más por hoy, si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete y nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. ¡Chao!